a todos. Así es que vamos a hacer primero una oración como siempre y vamos a también agradecer a Dios, ya que agradecemos lo que están viendo, ¿verdad? Desde nuestra plataforma nos están siguiendo nuestro curso. Vamos a estudiar, ¿verdad?, sobre hoy y vamos a continuar y vamos a pedir también esa gracia del Espíritu Santo. Nuestro tema principal del mes de julio fue el Espíritu Santo antes y después de Pentecostés. Ese es el tema general. La vez pasada estuvimos viendo de San Pablo y ahora nosotros vamos a mirar un poco y les voy a enviar ahora mismo para que ustedes puedan entender, ¿verdad?, todo lo que significa este estudio profundo de lo que significa para nosotros el contexto teológico, el contexto histórico, el contexto también antropológico, humano. Estos son elementos muy importantes, ¿verdad?, que vamos a poner todo aquí, ¿verdad? Así que les voy a enviar ahí. Me avisan cuando les llega, ¿verdad? Bueno, pero primero vamos a hacer nuestra oración, ¿verdad? Aquí tienes el material unificado sin fechas y enriquecido con los elementos solicitados. El Espíritu Santo, antes y después de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ver un poco y vamos a comenzar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenés tu cargador, por favor, ahí entonces, para poder tener también aquí. Bueno, pongan entonces como tema principal el Espíritu Santo desde Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, 1 al 47. Los que no tengan Biblia, ¿dónde va a estar nuestras Biblias? Justamente no estoy viendo. ¿Ustedes están viendo ahí? Ahí está. Entonces, porque yo tampoco no traje, ya vine directo de allá. Entonces, capítulo 2. Y vamos a mirar todo el capítulo 2 prácticamente, Hechos de los Apóstoles, es lo que vamos a mirar hoy. Este capítulo que nos hace entender el capítulo 2. ¿No tenés esa otra? Exactamente. Bueno. Entonces ahí te pasé, puede pasarme de tu teléfono, ¿verdad? Ahí te pasé el material. Y de ahí vamos a pasar en el WhatsApp. De ahí vamos a pasar al grupo, por favor. Y después, mientras puedes cargar, te voy a... Y ese préstamo. Pasarle al grupo 2000, ¿verdad? No sé si recibieron ahí, les va a pasar ahí el material a nuestro grupo. Bueno, y miremos un poco el capítulo 2 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí
nos habla exclusivamente de la venida del Espíritu Santo. Recordemos que una de las características esenciales y fundamentales, tenés tu pincel, ¿verdad?, para escribir. Una de las características principales y fundamentales que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en su teología es justamente la teología del Espíritu Santo. Nosotros durante todo este tiempo de julio estuvimos mirando primero como una introducción general, ¿verdad? No sé si ya les pasó ahí, si ustedes ya recibieron en su celular este pasaje que es muy importante. Entonces, como una introducción general de lo que es antes y lo que es después. Desde el libro de Joel hemos estudiado y era una promesa nueva prácticamente. ¿Por qué decíamos que era una promesa nueva? Porque desde Joel, nuestra teología se comienza a presentar como la gracia de Dios, la gracia del Señor, que actúa ¿dónde? Que actúa directamente ya en el corazón del hombre, es decir, en la propia conciencia. En este momento nosotros ya no estamos pensando simplemente en un hecho de decir que Dios tiene que obrar todo por la ley. ¿Se acuerdan que tenía mucho que ver también tanto con Ezequiel como también con Jeremías? Yo les daré un corazón nuevo, ¿se acuerdan? Pero esto fue mucho anterior. Esto fue lo que nosotros habíamos visto anteriormente y que ahora nosotros estamos viendo de nuevo, pero desde Hechos de los Apóstoles. Y cuando miramos desde Hechos de los Apóstoles, estamos entendiendo directamente que la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu, porque estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, actúa ya sin necesidad, pero absolutamente ya no necesita ninguna gracia especial de nadie para que te recuerde lo que vos tenés que vivir y lo que vos tenés que hacer. Eso es lo importante, ¿verdad? Y eso es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Y entonces aquí, miren por favor su Biblia, ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Si alguien no trajo Biblia, entonces lo tienen, ahí tienen algunas Biblias. ¿Quién más no trajo su Biblia? Entonces ahí está. Podés pasarle un poco de esas Biblias que están allá, ¿verdad? Entonces para las personas, levanten la mano, así entonces para que todos puedan tener. Y este capítulo 2, abran ahí enseguida, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de 1 hasta el 47, ¿verdad? Que nos va a hablar de todo esto. Vamos a leer un poco. Abran capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Bueno, hasta ahí primero, hasta este versículo 4, vamos a mirar un poco y vamos a procurar entender. Estamos hablando desde Hechos de los Apóstoles, nuestro tema principal, el Espíritu Santo. Si era antes y después, decíamos, ¿verdad? Antes y después de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había antes? No se olviden, todos nos dejábamos llevar directamente, o la idea principal teológica era una teología retributiva, Antiguo Testamento. ¿Qué significaba teología retributiva? ¿Se acuerdan? Teología retributiva, rápido, eso ustedes tienen que tenerlo así ya. ¿Qué quería decir? Yo hice algo y entonces Dios, exactamente, Dios me castiga o Dios me premia. Dos posibilidades. Pero eso depende de qué cosa, depende de mi accionar, de mi actitud. Entonces, cómo yo me comporto, entonces Dios o te castiga o Dios te premia. Esa es la teología retributiva. Es como nosotros hasta hoy en día
utilizamos en la parte de la economía, ¿verdad? En la economía también nosotros hablamos de retribución. Entonces hay todo un ministerio, parece, ¿verdad? Retributivo. ¿Cómo se llama? El ministerio de Hacienda, etcétera, ¿verdad? Que vos tenés que mirar el aspecto de la retribución. Lo que vos hiciste o lo que está, entonces tanto por ciento de más gana, todo va retributivo. Bueno, sin embargo, desde Joel, que nosotros ya hemos mirado y ya hemos visto, es uno de los profetas menores, que aparece medio al final ya, al final, Joel. Estamos ya después del exilio, entonces hay toda una reflexión posterior. Ellos comienzan a decir, aquí no hace falta ni podemos mirar simplemente desde un aspecto de yo hice y entonces Dios me da. Yo hice mal y entonces Dios me castiga, etc. Porque siempre la teología retributiva decía, he pecado, por lo tanto, Dios me ha castigado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios me va a retornar todo, ¿verdad? Entonces, esa era la retribución. Bueno, ese esquema ahora, sin embargo, desde Joel, con la presencia del Espíritu Santo, sin embargo, se está mirando de otra manera. Aquí está diciendo que es ya el corazón del hombre el que está mirando, y es desde tu corazón entonces que nosotros en todo caso vamos a tener una consecuencia, pero apuntando y subrayando la propia libertad. O sea, va a depender de cómo vos personalmente asumís tu vida. Todo lo demás será como consecuencia simplemente de lo que vos mismo estás realizando. Entonces ya no le podemos más decir, es Dios el que me castigó, o es Dios el que me ha premiado, sino que la premiación de Dios, podemos decir, que ya está inserto en el corazón del hombre. Somos nosotros entonces quienes comenzamos a caminar y a hacer presente lo que nosotros le llamamos ya en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, en este caso, el reino de Dios. Somos nosotros los responsables. Porque yo alguna vez, entre chiste y de veras, ¿verdad? Porque la teología en realidad es esa, alguna vez le digo, y algunos se me ríen porque escuchan y dicen, y vos solés repetir mucho eso en tu homilía alguna vez, porque suelo decir, pobre diablo, digo, pobre diablo, ya culpa llega a la diablo, ¿ve? Porque hay mucha gente que en lugar de asumir su responsabilidad, entonces todo te habla, no, porque el coludo metió ahí la cola, porque todo el diablo que hizo, como que todo el que está haciendo algo negativo o algo malo en la vida nuestra es porque vino ese coludo y hizo algo en tu vida. Pero vos no, yo padre en realidad no quería, ¿verdad? Y yo muchos de esos casos, por ejemplo, suelo atender también, sobre todo algunas veces cuando están en los vicios, cuando están en la caña, cuando están en la droga, viene de repente y dice, no, yo padre, yo me esfuerzo, yo rezo, yo todo, una brega entre comillas, ¿verdad? Es como que dice que él hace lo suyo, pero que no es en realidad su problema, ¿verdad? El problema es que el demonio viene y hace lo que él no estaba esperando, gente, ¿verdad? O sea, como que todo le echa la culpa al demonio. Por eso yo alguna vez digo, medio de chiste, ¿verdad? Pobre diablo, digo, pobre diablo, porque le culpamos todo el mal que existe al pobre diablo, le digo. En realidad entonces Joel ya comienza a meternos y a decirnos desde su teología que la gran responsabilidad está ¿dónde? Está en nosotros. Y te vuelve a recordar lo que desde el inicio tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Se acuerdan? Anoten eso. Ustedes ya se olvidaron. A ver quién se acuerda. Génesis 1, capítulo 26. ¿Qué decía? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué quería decir hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza? Inteligente, libre, con voluntad y capacidad de
amar. No se olvide, ustedes esto tienen que saber de memoria, tienen que saber. Porque esto pues son las columnas vertebrales básicas de la Biblia, ¿verdad? Porque en realidad sobre estos pilares, todo lo demás gira en torno a esto, todo lo demás. Pues si uno entiende que había sido, nosotros ya tenemos todos los elementos necesarios porque Dios ya te ha creado, primero con inteligencia, porque la inteligencia sería aquí para Joel el corazón, él lo dice el corazón. No se olviden que Lev, también nosotros hemos reflexionado sobre esa palabra, la palabra Lev, que quiere decir corazón en hebreo, se refiere directamente a la capacidad de percepción nuestra o la capacidad que tenemos nosotros de reflexionar. Entonces, no es solamente ese corazoncito que tenemos, ay, chu, ¿verdad? Del lev, del corazón, sino que el corazón verdaderamente quiere decir una capacidad de razonar, una capacidad de entender cuál es el accionar de Dios en la vida del hombre. Y entonces, desde ahí nosotros podemos entender que la fuerza del Espíritu Santo es el que nos va a guiar a nosotros para realizar nuestras actividades. Todo lo que nosotros vamos a realizar, en síntesis, lo vamos a hacer porque nosotros somos conscientes, ¿entienden? Es decir, eso viene a ser la inteligencia. Pero la decisión, como dice esa música, incluso yo les había dicho, el padre Ceciño tiene una música muy interesante, la decisión es tuya, dice. O sea, sobre lo que vos estás entendiendo, lo que vos discernís, lo que vos te das cuenta de que es un don que Dios te regaló, ahora vos sos el responsable de tomar la decisión. Por eso yo le decía, pobre diablo, ¿verdad? Porque al final de cuentas es como que nosotros no estamos tomando la decisión sobre nuestra vida. Es como que el que toma la decisión, ¿quién es? Es el diablo, ¿verdad? O sea que es el mal. Y entonces vos, ¿qué sos? Entonces quiere decir que yo soy un títere nomás, quiere decir que vos entonces no estás haciendo nada, ¿verdad? Yo les comenté eso porque al comienzo, y creo que el año pasado también hablamos mucho de eso cuando dimos el aspecto de la demonología, ¿verdad? Cuando estudiamos, que tuve un caso así, y eso recuerdo porque había muchísima gente, ¿verdad? Hablamos de demonología, y dentro de eso, más de 200 personas, porque todo el mundo quiere conocer al demonio, ¿verdad? O de la gente. Y bueno, y en un momento una señora ahí se levanta y se ya oye, ¿verdad? Porque yo estaba explicando y estaba diciendo que al final de cuentas, esto, ¿verdad? De que el demonio en realidad, explicando las palabras, ¿verdad? Lo que significa el daimón, lo que significa el satán, lo que significa Lucifer, etcétera, todos estos elementos, se enojó, ¿verdad? Esa señora porque entendió directamente de que la responsabilidad es nuestra y que nosotros al final de cuentas le estamos tirando todo el fardo al demonio, como alguien que él es el que está haciendo sus fechorías, pero vos que no tenés nada que ver, no tenés vela en el entierro, vos pobrecito, pues está no hay. Y sin embargo la Biblia en ningún momento te presenta así, todo lo contrario. La Biblia te presenta que nosotros somos libres para luchar y para empeñarnos contra todo mal. ¿Cómo? Bueno, y por eso justamente yo les explicaba, y eso quiere decir que Satanás quiere decir el que te tienta, pero ¿quién es el que decide? Yo te puedo tentar, te puedo decir algo, te puedo estar tentando, pero al final, ¿quién va a decidir? Vos. Yo te puedo tentar. Y después, eso es lo que explicaba, ¿verdad? Y después les expliqué la palabra daimón, ¿verdad? La misma cosa. Porque daimón quiere decir el control de tu interior, porque en griego daimón quiere decir lo que te sale de adentro. Entonces, ¿quién es el que se enoja? Si yo me enojo contra vos y no soy capaz de manejar lo efusivo que yo tengo, porque en realidad la palabra daimón quiere decir eso, o lo efusivo, o lo que te sale desde adentro. Entonces yo me enojo contigo y... Entonces, ¿quién es el que maneja
El interior. ¿Quién maneja tu forma de actuar? ¿Quién? Vos sos la que manejas. O sea, sos vos la que... Entonces el demonio, mala demonio, ande entonces. ¿Por qué? Y el demonio es tu daimón, lo que sale adentro. Bueno, lo que sigue, esa señora se levantó y me mandó, no sé, me mandó al diablo, ¿verdad? Bueno, me mandó al daimón. O sea que ahí me di cuenta. Entonces yo le dije, señora, ahí me doy cuenta porque me dice, usted no cree en el demonio, que esto, que aquello, que existe. No, es que no creo. Ahora que te veo a vos así, ahí sí que creo más que existe. Porque tu daimón lo que está actuando. Y posiblemente más. Voy a ir a denunciarte al Monseñor Valenzuela, cuando ese Monseñor Valenzuela era el arzobispo. Y se fue a denunciarme, había sido. Monseñor Valenzuela le escuchó. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra el padre Cabaña, le digo, así nomás. O sea, sí. Pero eso no viene de Génesis, donde Dios le dice, ¿por qué comiste la...? Claro, así mismo. Y de ahí viene. La mujer, para más le dice, que tú me diste. Así mismo. Y la mujer dice, es la serpiente. Así mismo. Y después al final, ¿qué le dice? Justamente, ¿verdad? Ese está ya en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando Dios camina y le va y le pregunta a Gabriel, ¿qué es lo que está haciendo el hombre entonces? Está queriendo echar la responsabilidad sobre la mujer. Y después la mujer que quiere echar la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre la serpiente. Es decir, todos los demás son culpables. Todos los demás son culpables. Pero no, yo estoy súper bien, ¿verdad? Bueno. Eso yo les pongo un poco solamente como inicio, ¿verdad? Para entender, volvemos entonces ahora a lo que nos quiere explicar Hechos de los Apóstoles, porque ya estamos entrando en el Nuevo Testamento. Ya hemos comenzado con Joel, ¿verdad? El lunes pasado estuvimos viendo desde Pablo, desde Gálatas, es la fuerza, el Espíritu. Entonces, lo que al inundar el Espíritu Santo, atención también, es lo mismo, y ténganlo en cuenta y anoten esto, porque el Espíritu Santo, ¿cómo actúa? San Juan lo describe de otra manera, mucho más interesante para que nosotros podamos entender, porque él utiliza la palabra paráclito. Él utiliza el paráclito. Yo les voy a enviar al paráclito. Bueno. Pero justamente esa palabra, paráclito, significa ese abogado, o si no, podemos decir ese que te ayuda, ese que está a tu lado, ese que camina contigo. Ese es el verdadero parácletos, ¿verdad? Paráclito. Pero no es el que hace por vos, porque al final de cuentas, el responsable, ¿quién es? Sos vos. Vos cuando llevas a un abogado, vos que sos abogada y escribana al mismo tiempo, cuando ustedes están defendiendo una causa, si tu reo se condena, ¿vos la que te va a la cárcel o quién? ¿O la que se queda libre? ¿Quién es? ¿Vos o el otro? Y claro, la otra persona. Porque vos lo que estás haciendo es el paracletos, es decir, el espíritu, el paráclito, y aquí sobre todo del Nuevo Testamento, quiere decirnos que es el que camina contigo, el que te ayuda, el que te va a pasar entonces la mano. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene que hacer un abogado? Un abogado, ustedes en su profesión, ¿qué es lo que hacen? Procuran ayudarle, ¿verdad? O sea, encaminar la causa, o sea, me pongo a tu lado, exactamente. El defensor también se dice cuando se traduce esa palabra paráclito. Bueno, y aquí entonces te dice luego, llega el día de Pentecostés, todos reunidos en el mismo lugar, de repente viene, bueno, desde el cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, muy bien. Todo esto te está describiendo cómo llega el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, cómo llega el Paráclito, ese defensor. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Bueno,
Recordemos que cuando estamos hablando de lenguas, cuando estamos hablando nosotros de lo nuevo que recibimos, la lengua no quiere decir porque vos comenzaste a hablar inglés, francés, alemán o lo que sea. ¿A qué se está refiriendo directamente? Se está refiriendo a un lenguaje diferente en el relacionarse con las personas. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre lo que tiene que hacer es ayudarnos a mirar el mundo de una manera totalmente diferente. Por eso, cuando se hace la comparación de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, a ver si ustedes recuerdan con cuál capítulo del Génesis se compara Pentecostés y con cuál capítulo del Génesis se compara este pasaje. A ver si recuerdan. Muy bien. Babel. Capítulo 11 del Génesis. Justamente ¿por qué? Porque Babel significa la confusión de lenguas. Pero como yo le decía, aquí no quiere el autor sagrado decirte, ellos comenzaron a hablar árabe, el otro habló inglés, el otro habló francés, el otro habló no sé qué idioma, ¿verdad? Sino que cuando estamos hablando las lenguas diversas, quiere decir que en nuestro relacionamiento no tenemos esa capacidad de entendernos. Y claro, ¿qué te dice ahí Génesis capítulo 11? Que después se tuvieron que dispersar. La dispersión justamente es porque no existe la capacidad de llegar a un acuerdo, de llegar a tener una lengua común. Cada uno dice, hablaba su lengua. Bueno, vamos a seguir aquí, vamos a mirar un poco lo que va a pasar justamente, porque después se va a referir a eso de las lenguas. ¿Quiénes son los que están escuchando aquí a los apóstoles que ahora están comenzando esta nueva comunidad? Que están comenzando. Miren un poco el versículo 5 en adelante del capítulo 2. Estaban, dice, de paso, justamente aquí viene, ¿verdad? Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones, ¿viste? Judíos piadosos que llegan de todas las naciones, para darte a entender que hay una diferenciación aquí de muchos pueblos, de muchas naciones que llegan aquí. Entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre ellos hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de todas partes de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Bueno, a ver un poco, por favor, del 9 al 11. Miren un poco del 9 al 11 y cuéntenme, a ver, cuántas naciones encontramos ahí. Vayan contando un poco. A ver, ¿cuántas naciones encontramos? Porque ahí comienza a enumerar. Partos, 1. Después, medos, 2. Elamitas. Después, 15. Mesopotamia. Habitantes, bueno, estos son habitantes de Mesopotamia, ¿verdad? Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, con Cirene, ahí viene Roma. Es decir,
todos estos, cuando te están describiendo de esta manera, ¿qué es lo que te está queriendo decir? Que ellos hablan diferentes lenguas, vamos a decir, o idiomas, si quiere decirlo, ¿verdad? Pero aquí sobre todo se acentúa el aspecto de la palabra lenguas, ¿verdad? Lenguas, la lengua. Porque la lengua de por sí está apuntando más que simplemente un idioma, ¿verdad? Si yo te hablo inglés, si vos me entendés inglés o lo que sea, ¿verdad? La lengua es la manera como nosotros nos comunicamos. De lengua viene un lenguaje. El lenguaje es mucho más amplio que simplemente un idioma. Por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje de una mamá con su hijo? ¿Cómo vos te comunicabas con tu hijito cuando nació recién? Cuando le tenía en tu brazo, cuando le tenía que dar de mamar. ¿Cuál era tu lenguaje? El amor, cariño, arroparle. Claro. El mimar. Cariño, mimarle, acariciarle, alimentarle, mirarle, embocuyú, todo lo que sea, ¿verdad? Cuidarle a la noche. Todo eso, ¿verdad? O sea, estos son los verdaderos lenguajes. Se refiere a ese lenguaje. No se refiere entonces tanto a un idioma, ¿eh? Entonces, esas cosas tenemos que mirar bien y profundizar, ¿verdad? ¿Cómo? El lenguaje del amor. Claro, ese sería el lenguaje único, ¿verdad? El lenguaje del amor. Y a eso vamos a llegar, ¿verdad? Porque lo que Pentecostés está proponiendo, así como en el otro, había un lenguaje de división, aquí te está proponiendo un lenguaje de amor, es decir, de unión. A ver si ustedes, sí, comunicación y sobre todo relación entre las personas. Si nosotros tenemos que hacer una síntesis, ¿verdad? Y tenemos que mirar y decir cuál es verdaderamente el problema de la humanidad o el problema del hombre, lo que causa el pecado. ¿Cuál a ustedes les parecería? ¿Cuál sería la comunicación, verdad? Pero la comunicación que en todo caso tenemos que entenderlo como ¿qué cosa? Como una relación. Es la relación en realidad, es la relación. Porque cuando comienzan los problemas, cuando nosotros, ciertamente, la relación apunta a una comunicación, ¿verdad? Pero la comunicación ya es un encuentro que yo me estoy relacionando contigo. Entonces el verdadero problema es el cómo nosotros nos relacionamos. Y entonces, ¿qué estilo de comunicación estamos utilizando? Entonces, cuando nosotros ya no nos entendemos y nos peleamos, ¿qué es lo que pasó en realidad? Se rompió la relación. En nuestra comunicación se rompe ¿qué cosa? La relación. Lo esencial y lo fundamental es la relación. Sí. Hoy la palabra, justamente, Yahvé, ¿verdad? Relata de que el orgullo, ¿verdad? Es lo que rompió la relación. Claro. Así mismo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que rompe la relación? Es entonces, ahí ya estamos viendo cuál es la causa que rompe cualquier relación. Bueno, pero a eso, ¿qué le llamamos aquí? Tanto en capítulo 11 del Génesis, lo que sucede en Babel, es entonces la relación entre ellos. ¿Pero por qué? A ver si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que ellos quisieron hacer en Babel? A ver si recuerdan. ¿Cómo? Muy bien. Pero ¿qué significa construir esa torre y llegar al cielo? ¿Qué significaba llegar al cielo? Muy bien. Llegar al cielo, el Hashamayim, el cielo, las alturas, o si no también en el hebreo te dice justamente el Dios de las alturas, el Dios que
está allá en lo alto. Por eso se habla mucho en la Biblia. Nosotros ya hemos estudiado también y hemos reflexionado varias veces el Dios de la montaña. ¿Entienden? El Dios, sí. El Dios que está en las alturas. Nosotros hasta ahora también cantamos en el Salmo. ¿Cómo decimos? Y después, y continúa, ¿verdad? Que está, ¿dónde? En las alturas, en las alturas. Le llamamos el Altísimo, a Dios. El Altísimo. Entonces, todos estos elementos, estos son teologías directamente religiosas que nos hacen entender que el hombre, si quiere construir esa torre, Babel, capítulo 11 del Génesis, ¿qué es lo que quiere hacer? Nosotros vamos a construir esa torre. O sea, nosotros ahora nos vamos a considerar ¿qué cosa? Dioses. Si tú comes de este fruto, ustedes serán como dioses. Entonces el capítulo 11 del Génesis lo que te está diciendo es que el hombre está construyendo su propio cielo, su propio lugar, porque él se compara y se ubica en las alturas, y esa altura es solamente el lugar de ¿quién? El lugar de Dios, el lugar de Dios. Pero para entender mejor uno tiene que mirar ese capítulo, ¿verdad? Porque dice que ellos van a cambiar, dice. ¿Qué es lo que cambian? Para construir algo, entonces, muy bien. La piedra, ¿con qué cosa? Con el ladrillo. Y la palabra ladrillo, que se utiliza ahí en la Biblia, ¿cuál es la palabra en hebreo? Por eso es que es importante conocer la palabra que está también ahí, la palabra clave que utiliza en el hebreo. Adamá. Adamá. Para construir el ladrillo, vos necesitas ¿de qué cosa? Del barro, y ese es el Adamá. Y de ahí, ¿cuál es el nombre que viene el primer hombre? ¿Cómo se llama? Adán. Entonces, vamos a sustituir, dice, no es solamente cambiar, vamos a sustituir totalmente. ¿Qué cosa? Vamos a sustituir la piedra por el Adamá, por el ladrillo. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a construir entonces la torre sobre los principios humanos, los principios del Adán. Esta es nuestra torre. Nosotros vamos a llegar hasta el cielo y entonces vamos a sustituir a Dios, porque ahora somos nosotros los que estamos construyendo. Bueno, pero el monte, la montaña de por sí, según la experiencia y que uno mira y encuentra las montañas normalmente, se construye, o sea, está construida la montaña ¿de qué cosa? De piedra, normalmente, ¿verdad? Piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces las rocas que aparecen ahí. Bueno, pero no termina ahí, ¿verdad? Porque ese símbolo significa entonces, después, posteriormente, las piedras significa los 10 mandamientos. ¿Dónde Dios escribe los 10 mandamientos? Para entregarle a Moisés. En el monte. ¿Pero sobre qué cosa escribe? ¿Sobre papel? ¿Sobre tela? ¿Sobre cuero? ¿Sobre qué escribe? Ahí está. Las tablas de la ley son piedras. Y entonces, y hay muchos detalles demasiado interesantes, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que si en la Torre de Babel ellos están diciendo lo que nosotros vamos a hacer es sustituir las piedras, se están refiriendo directamente a sustituir las normas de Dios, los mandamientos de Dios que están escritos sobre qué cosa, sobre piedra. Y vamos a cambiar y vamos a construir la torre sobre el Adán, sobre el Adamá, sobre el barro. Vamos a construir sobre ladrillo. Entonces se dan cuenta que es una teología muy profunda, ¿verdad? Bueno,
Eso entonces para conocer el contexto teológico. ¿Qué es lo que estamos encontrando detrás de este capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles? Si ahora nosotros no nos pudimos entender en Babel, es justamente porque nosotros construimos nuestra vida sobre Adama, sobre ladrillo. Entonces, evidentemente que estamos construyendo simplemente sobre elementos nuestros humanos que nos lleva después a la división. O sea, nos soporta todo el peso de lo que significa verdaderamente entonces la vida del hombre, la construcción de la humanidad, la construcción de los valores, de los principios. ¿Por qué? Y porque entonces quiere decir, ahí dice que comienzan ellos a no entenderse y entonces comienzan a dispersarse. ¿Por qué? Y porque cuando vos construís tu vida, tu familia, tu comunidad, tu nación, sobre los valores solamente humanos, egoístas, ¿qué es lo que haces? Y le dividí a todo el mundo. Entonces, cada uno, sálvese quien pueda más o menos. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede también en nuestra realidad. Cuando hay divisiones en nuestras casas, en nuestras familias, ¿qué es lo que pasa? Y cada uno busca lo suyo, ¿verdad? Cada uno está detrás de lo suyo. Y al otro que le coma michi, o lo que sea. Y así sucede. En la política, ¿cómo? Se corta la relación con Dios, como se suele decir. Claro. Y bueno, pero cuando yo estoy cortando la relación con Dios, en realidad, ¿con quién estoy cortando la relación? Con la comunidad. Con la comunidad. Porque la relación con Dios sería ciertamente la piedra, ¿verdad? Las tablas de la ley. Vos cortaste la relación con Dios. Pero al cortar la relación con Dios, ¿qué sucede? Los problemas recaen ¿sobre quién? Sobre el hombre, sobre la comunidad. Vos confiaste y dijiste, yo voy a construir esta torre sobre los valores solamente míos, humanos. Y nosotros sabemos, en todas cosas, ¿verdad? En la política, en los gobiernos, todo ahí miran de acuerdo a su bolsillo, le decimos nosotros, ¿verdad? A sus intereses. ¿Y qué pasa? A su conveniencia. ¿Y después qué pasa? Y comienzan los problemas con los otros. Porque al otro ya no le toca ya esa tajada. Y al otro ya, oye, quema. Entonces eso quiere decir que se dispersaron y cada uno con su propia lengua. Porque vos entonces estás con esto, vos con aquello, vos con aquello, vos con aquello. Yo si soy más fuerte, entonces la ley del más fuerte, entonces yo gano todas las licitaciones y con mis amigos y hago lo que yo quiero. El otro, y bueno, ustedes son de otro color, de otro partido, de otra ideología, ustedes no pueden entrar en esta, ¿entienden? O sea que es ahí donde comienza. Se dan cuenta que parece que vos estás leyendo y estás diciendo, mira, pues un cuentito ahí de la Torre de Babel, mira lo que hicieron, lo que pasó, pero sin embargo, había sido, te está hablando una realidad que está pasando entre nosotros. Y eso con todas partes. También en la iglesia, de repente, hay grupos que no le pueden mirar al otro. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, me de más, ¿verdad? Porque así sucede, ¿verdad? Entonces, cada uno con su lenguaje, cada uno con lo suyo, ¿verdad? Yo no sé cómo andan ustedes con su grupo ahí del padre Julio César Ortellado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Está bien, sin ningún problema. Con todo lo... Está bien, bueno. Y así sucesivamente, ¿verdad? Allá en la piedad, el padre Natal le ponía un nombre distinto a cada una. A la carismática le decía las carismaniáticas. Carismaniática de... María de María, las lapidarias de María. Ay, las lapidarias de María. Movimiento familiar cristiano era movimiento familiar cretino. Ay. Jesús mío y Dios mío. Ese ya es demasiado duro ya, ¿verdad? Ay, bueno, menos mal que era un chiste, ¿verdad? Pero los chistes surgen de ciertas realidades, ¿verdad? Son verdades. Exactamente. Los chistes pues surgen de ciertas verdades, ¿verdad? Y que es la ilógica, pero que eso es lo que se ve. Bueno, sigamos un poquitito más. Aquí nos está hablando, hasta el versículo 11 decíamos, nos está hablando que
la fuerza del Espíritu que nos dice Hechos de los Apóstoles, no se olviden que el principio fundamental de Hechos de los Apóstoles lo encontramos ¿desde dónde? Lo encontramos desde un seguimiento profundo de esa fuerza del Espíritu que nos lleva a la relación con los demás. Tiene que haber relación, porque si no hay una relación, después se corta toda posibilidad. Bueno, miren un poco la hora, porque yo no tengo sin el reloj, ¿está? Y podemos ir hasta las 11 de la noche. Y vamos a tomar al final un brindis, ¿verdad? Que ahí trajeron también. Los que están presentes aquí vamos a tomar un brindis. Bueno, me avisan, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahora? 24. Ah, bueno. Entonces, 5 minutos más, ¿está? Y después ya hacemos el brindis. Entonces me avisan, por favor. Vamos al versículo 12 y con este vamos a ir concluyendo así y mirando un poco lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Este capítulo. Todos, dice, estaban asombrados y perplejos. Se preguntaban unos a otros, ¿qué querría significar todo aquello? ¿Qué querría significar verdaderamente entonces? Que aquí, imagínense, cada uno venía de cualquier lugar. Nadie entendía nada de todo lo que significaba, ¿verdad? El hecho de que hablaban en su lenguaje propio, pero aquí ese lenguaje propio, sin embargo, ¿vos me entendés? ¿Vos me entendés? ¿Vos me entendés? Entonces quiere decir que ese lenguaje se está uniendo. Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Al final de cuentas, Pentecostés. Es un encuentro de la diversidad. Y termino simplemente con esta relación porque lo que Hechos de los Apóstoles, sobre todo hasta este lugar, nos está diciendo, después nos va a hablar de la comunidad, la primera comunidad, el cómo vivían todos juntos, que llama la unidad. Lo que está haciendo es la diversidad que busca la unidad. Eso tenemos que ponerlo bien claro, ¿verdad? Entonces, diversidad, la diversidad. ¿Qué es lo que busca la diversidad? La unidad. Esto es lo que cada uno de nosotros somos, porque toditos somos diversos. Aquí no hay ninguno igual uno al otro. Toditos somos diferentes. Cada uno con su formación, cada uno con su todo, ¿verdad? O sea, cada uno con su historia. Toditos diferentes. Esta es la, no sé cómo decirle, la maravilla de Dios, ¿verdad? Porque nadie de nosotros somos iguales. Nadie. Imposible. Esa es una verdad nuestra. Pero, sin embargo, lo que estamos haciendo es procurar la unidad. Y entonces, sobre la diversidad, ¿cuál sería el pecado principal? ¿Cuál sería el pecado principal? Buscar la uniformidad. Lidia, ¿cuál es entonces aquí la diferencia entre buscar la unidad o buscar la uniformidad sobre nuestra diversidad? Porque todos somos diversos. Buscamos la unidad nosotros, no la uniformidad. Y al buscar eso, uno ya busca la pelea, ya no está de acuerdo con el otro. Yo digo que en una comunidad uno tiene que tener... ¿Qué quiere decir uniformidad? Eso es lo que quiero saber. Ahí está. Uniformidad, anotá. Uniformidad quiere decir que toditos somos iguales. Es decir, uniforme. Vos tenés que pensar igualito que yo. Como en la escuela, en el colegio. Todos tenemos que llevar uniforme, ¿verdad? Los soldados, todos tienen que llevar su uniforme, todito igualito. Eso es lo uniformar. Eso es uniformidad. Entonces aquí nadie puede pensar diferente de lo que yo digo, ¿entiendes? Y eso es entonces lo que después rompe toda relación. Porque la relación es, y esto es lo más difícil, ¿por qué? Porque buscar la unidad quiere decir que vos, en tu diversidad,
comenzás a buscar y a preocuparte de qué cosa, de buscar y caminar de acuerdo a un proyecto. Bueno, y por eso salto y termino. Miren un poco, por favor, directamente en el versículo 42 al 47. 42 al 47. Siempre he hecho los apóstoles porque estamos haciendo este capítulo 2 que estamos estudiando, ¿verdad? Exactamente, la primera comunidad. Dice, era nacido a la enseñanza de los apóstoles, es decir, para entender y aprender y saber cuál es la propuesta de Jesús, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué hacían? Ellos asistían asiduamente a una convivencia fraterna. ¿Qué quiere decir convivir fraternalmente? Quiere decir que nosotros, a pesar de nuestra diversidad, tenemos que ser capaces de entrar ¿dónde? Dentro de una comunidad. Ahí ya estamos llegando a nuestro horario, ¿está? Bueno, me dan un minuto más. Y dentro de esta diversidad, nosotros tenemos que ser capaces de convivir juntos, o sea, tener un objetivo propio. Y ahí va a venir y te va a explicar en qué consiste. Toda la gente tenía un santo temor, ya que los prodigios y las señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Ahí está, versículo 44. Todos los que habían creído vivían unidos. Ahí está la unidad. Compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno, dentro de la diversidad. Es decir, todos tenemos un objetivo, lo que en el Evangelio nosotros le llamamos, ¿cuál es el objetivo principal? Y nosotros estudiamos este año al comienzo, el reino de Dios. Muy bien. Si alguien les pregunta, yo les decía, ¿cuál es lo único? ¿Cuál es la única propuesta que Jesús vino a ofrecer y a predicar? Y nos llama también a nosotros a poder vivir, ¿qué es? Y es el reino de Dios. Y entonces eso es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos. Bueno, ¿cómo? Perdón. ¿Cómo se puede definir reino de Dios? Eso nosotros hemos estudiado en uno de los cursos. Reino quiere decir que aquí lo que buscamos son los principios. A este le vamos a decir, reino le vamos a decir principios, ¿está? Principios, vamos a decirle valores, vamos a decirle accionar, acciones, acciones, pero que vienen desde ¿dónde? Desde los valores de ¿dónde? Los valores divinos de Dios, ¿está? Entonces, ¿qué quiere decir construir el reino de Dios en tu casa? Quiere decir que los valores de la fraternidad, del amor, de todo, etcétera, etcétera, se viven en tu casa. Pero si Jesús viene y trae el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Que entre todos nosotros, en la humanidad, en la comunidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar que entre todos nosotros, buscando esta unidad de criterios, que nosotros podamos vivir, ¿qué cosa? Principios, valores, acciones, todo lo que hacemos nosotros desde los valores que provienen de Dios, del Creador, ¿entendiste? Por eso le estaba diciendo, si alguien les pregunta, ¿qué es lo que Jesús vino a predicar? Porque muchos, o yo les suelo preguntar así, ¿verdad? A la gente, ¿qué es lo que vino Jesús a hacer? Entonces uno te dice, Jesús vino a hacer milagros, Jesús vino, no sé, a multiplicar el pan, ¿verdad? Diciendo qué es lo que uno encuentra en el accionar de Jesús. Ustedes saben que todos esos signos, todos los milagros, todas las cosas que suceden en la Biblia que Jesús hace, simplemente son símbolos y acciones, símbolos, ¿de qué cosa? De la preocupación de construir ¿qué cosa? El reino de Dios. Voy a ser más sencillo para terminar. Si Jesús le cura a un ciego,
Marisol, le cura a un ciego. ¿Cuál es la simbología de esa curación del ciego? ¿Por qué Jesús le cura a un ciego? Hablando del reino de los cielos. Porque ese es un símbolo, dijimos. Yo creo que surge el gran amor y también él ve la confianza y la fe de esa persona, entonces no le defrauda y le concede. ¿Qué quiere simbolizar? ¿Qué te quiere enseñar? Que Jesús le cura a un ciego. El ciego está así. Para que vea de la oscuridad a la luz. ¿Y qué significa eso en la vida de la comunidad, en la vida de la persona? Claro, vamos a decirlo en guaraní. Ella es sape ajanguasha mío, para que vos te des cuenta. ¿Qué es lo que Jesús hizo? No es lo tanto que le curó a ese ciego. ¿Qué es lo que hizo? Curó tu ceguera, que es mucho más que curar simplemente, visto ahí, este es el color rojo, verde, amarillo, azul, ahora veo. No. Cuando te cura, no, la compasión es el elemento que tiene Jesús con respecto a vos. Pero ¿cuál es el objetivo de esa compasión de Jesús que te cura de tu ceguera? Que vos comiences a abrir los ojos y te des cuenta, esto está bien y esto está mal. Jesús viene y le cura a un paralítico. ¿Qué significa esa simbología de este milagro, de esta acción simbólica para construir el reino de Dios? ¿Qué es lo que Jesús te está diciendo que tenemos que construir curando a un paralítico? Para caminar según Dios. Sí. Y sí, para accionar según la voluntad de Dios, no quedarse. ¿Y qué significa que le cura a un paralítico? Caminar. Hacer el bien, liberar la parálisis. ¿Qué significa curar a un paralítico? Doctor, vos que sos doctor, va a violar en Bogotá la paralítica, ustedes los médicos que le hacen caminar a alguien que está ahí paralítico. ¿Cómo? Eliminar la parálisis. ¿Qué quiere decir eliminar la parálisis en la vida espiritual? Para que se mueva. Claro, quiere decir que vos no tenés que estar ahí paralizado. No haces nada por nadie, ni por tu familia, ni por tu comunidad, ni por tu país. Entonces vos estás, como cristiano, estás paralizado. Eso es lo que quiere decir. ¿Se dan cuenta? Ni nosotros todavía no nos damos cuenta de lo que le estoy preguntando. Entonces vamos a entrar. Por ejemplo, Jesús le cura a un leproso. ¿Qué significa? Vos que te reí de los otros. ¿Qué quiere decir? Ahora yo me reí de vos. ¿Qué quiere decir que Jesús le cura? ¿Cuál es el símbolo que Jesús le curó a un leproso? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se relacione con la gente, porque antes no podía. Bueno, viste que es importante, por eso que es importante estudiar siempre las palabras clave y entender qué significa la lepra. Ahí los médicos nos van a explicar mejor qué es la lepra. La lepra pues carcome tu carne, incluso tu hueso. ¿Qué es lo que hace la lepra? Te desfigura. Por eso es que la lepra siempre se utiliza para decir que es consecuencia del pecado, ¿entienden? Pero es una forma simbólica de decir, el pecado es como la lepra. ¿Por qué? Y porque te desfigura tu persona. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, si Jesús te cura de la lepra, Señor, si tú quieres puedes curarme. Claro que puedo curarte, queda limpio. Y dice que le desaparece la lepra. Entonces, ¿qué significa eso? Que la curación de una lepra es un símbolo para darte a entender, ¿qué cosa? Que Dios es capaz de purificarte a vos y de dejar el pecado. Y vos entonces comiences a caminar para construir el reino de Dios. Si vos sos pecador, si vos sos un leproso, entonces, ¿acaso nosotros no tenemos también, cuando queremos ser argel con la gente, sabe que vos sos un leproso, será, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos expresiones así? ¿Verdad? Sos un leproso. O sea, para decir, vos sos aquí uno inservible. Entonces, que Jesús te cure la lepra quiere decir que vos estás sano para poder hacer el bien. Bueno, y cualquiera de los milagros que Jesús hace. La multiplicación de los panes. Aquí no es tanto el problema. Justamente San Juan capítulo 6 nos hace entender lo que nosotros muchas veces entendemos. Porque ya al final de ese capítulo dice que la gente viene a buscarle a Jesús
porque le dio de comer el pan. O o carusé gratis y guay, supuestamente, ¿verdad? Pero Jesús le dice, usted, yo sé que ustedes me buscan simplemente por el pan, pero el pan que Él está multiplicando no es porque desde ahora todos nosotros por ser cristianos vamos a pum, vamos a hacer magia para que todos coman. No, quiere decir que así como ese niño fue capaz de dar 5 panes y 2 pescados, quiere decir que desde tu pobreza vos vas a ser capaz de multiplicar el pan. ¿Para quién? Para la multitud de las personas de tu comunidad, ¿entendiste? O sea, sos vos. Denle ustedes de comer, ¿viste? Nuestro obispo lo ahora están utilizando y nada, durante estos 3 años. En la traducción al guaraní del Padre Nuestro dice, oreren vicuna. Eso está bien, porque eso es como que, bueno, dan la comida, ¿no? Sí, bueno, pero está bien en el sentido de que también nosotros confiamos. Miren que ahí dice que Jesús agarra ¿qué cosa? Los 5 panes y los 2 pescados. ¿Qué hace? Eleva los ojos al cielo, da gracias. Muy bien. O sea, que todos los dones y gracias que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí pues es el accionar del Espíritu Santo, ¿entiendes? O sea, Espíritu Santo quiere decir entonces la presencia de Dios en nuestra vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la misma persona, un solo Dios. O sea, 3 personas y un solo Dios. Pero ya sabemos que prosopon, persona, quiere decir manifestación. Es siempre Dios que se manifiesta entonces a través del Espíritu Santo. El accionar del mismo Dios, una sola persona, un solo Dios, pero 3 personas diferentes, es una forma de decir como Dios siempre se manifiesta. ¿Ahora dónde? En la comunidad. Las personas no entienden eso. Las personas tienen envidia de la bendición del otro, no ven como bendición. Siempre suscita la famosa envidia. Y sí, suscita ahí porque no entendemos, ¿verdad? Por eso que está bien, les felicito que vengan aquí. Yo sé que hoy vinieron por mi cumpleaños, pero en fin, estamos todos aquí, ¿verdad? Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la señora Victoria ahí nos trae un poco de brindis, ¿verdad? Bueno, y vení pues aquí, vamos a abrir, así también vamos a brindar con lo que están viendo en la televisión. Ellos van a mirar por lo menos, ¿verdad? No van a poder tomar, pero pueden abrir ahí en su casa. Ellos pueden... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Bueno, entonces... ahí que se rebaló. Bueno. Entonces, vamos a celebrar un poco y ahí les saludamos a toda la gente que están ahí desde su casa. Bueno, bendición para todos ustedes. Chaucito. Nosotros aquí vamos a hacer un pequeño brindis ahora al concluir. Chao, gente.